están, estimados amigos de este canal YouTube? En la conferencia ya comentada en otros videos por mí de los señores ministros del gabinete Otárola durante el gobierno de la presidenta Boluarte, donde expusieron lo que estaban haciendo en los primeros 2 meses de gestión, el señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, señaló entre los logros que estaba implementándose o terminándose de implementar las llamadas tiendas libres de impuestos para turistas no residentes. Y esta me parece una muy buena noticia, porque en medio de los golpes duros que ha tenido el turismo y sigue teniendo en el Perú, eh, que primero fueron afectados totalmente por la pandemia del COVID-19 y luego por la recesión, la crisis económica que produjo la pandemia, y luego por los conflictos sociales que se han concentrado en algunas zonas de gran desarrollo turístico como Cusco y Arequipa, por ejemplo, y Puno, ¿no? Y por lo tanto, yo diría que los empresarios turísticos del Perú, que la mayoría son pequeñas empresas, ¿no? Que incluyen una variedad de actividades, desde hoteles, transporte, guías, restaurantes, todo lo que es el soporte logístico para las rutas turísticas, etcétera, etcétera, han sufrido no solamente en algunos casos la disminución sustantiva de sus actividades, sino la paralización. Por un dato, en 2019, antes de la pandemia, llegamos a tener más de 5 millones de turistas extranjeros no residentes en el Perú. Y eso bajó, ¿saben a cuánto en 2020? 200.000 turistas, 2020, 2021. Es decir, ni siquiera el 5%, ¿no? O sea, ni siquiera, digamos, una parte que podía garantizar la operatividad. Se han hecho apoyos crediticios, se han renovado estos apoyos, pero no es suficiente. La actividad turística en general requiere de un apoyo especial para resurgir, pero en medio de eso, tras cuernos palos, han venido estos cierres de carreteras, especialmente en Cusco, en Puno y en Arequipa. Entonces, ¿en qué consiste este anuncio del ministro de Comercio Exterior y Turismo para que haya tiendas libres de impuestos para los turistas? Yo agregaré para turistas no residentes. ¿Qué significa esto? A ver, primero hay dos tipos de impuestos, estimados amigos. Los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que se aplican, como su nombre lo indica, directamente a la renta o patrimonio del contribuyente. Ejemplo, si ganas a partir de cierto monto anual, pagas impuesto a la renta. Debajo no pagas. A más ingreso pagas más, menos ingreso pagas menos. Tienes una casa, pagas el impuesto predial, que es el impuesto al patrimonio, el impuesto directo. Compras un nuevo auto durante los primeros 3 años, pagas un impuesto patrimonial vehicular, ¿no? No tienes auto, no pagas ese impuesto. No tienes casa, no pagas ese impuesto. Estos son los impuestos directos a la renta o al patrimonio. Y luego están los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, a diferencia de los otros, los impuestos indirectos, digo, son impuestos que se pagan en el consumo. Es decir, los pagamos todos cuando consumimos. Tengamos ingresos mayores, menores, seamos quienes seamos. Si consumimos, en el precio que consumimos ya está incluido ese impuesto indirecto. En el mundo, este impuesto indirecto tiene el nombre generalmente de IVA, impuesto al valor agregado, porque generalmente, porque es un impuesto que se va cargando el valor añadido de cada operación en la cadena correspondiente de producción comercialización. Pero en el Perú se le llama a ese IVA, que en el mundo se conoce como tal, IGB, Impuesto General a las Rentas, el 18%. Y además hay otros impuestos indirectos, impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, que está vinculado al consumo de cigarrillos, de licores, de, también de combustible, ¿no? De combustible. Entonces, ¿qué sucede? Los turistas, cuando viajan a otro país donde no residen, por eso hablaba de los turistas no residentes, cuando van a un país donde no residen, ese concepto de turismo se llama turismo receptivo, recibiendo turistas que no viven en tu país. Y entonces estos turistas llegan y hacen una serie de gastos, vienen ya con parte de su paquete pagado, prepagado, ¿no? Boletos aéreos, hoteles, ya está pagado, pero luego gastan en otras cosas, compran artesanías, compran regalos para llevar a sus países, recuerdos, ¿no? Van a restaurantes,
van a tours, pagan taxis, en fin. Hay una serie de actividades que desarrollan cuando están en un destino turístico. Resulta que cuando les cobran esas actividades en ese país en el que no residen, por ejemplo, los turistas que llegan a Perú, cuando les cobran por un servicio de taxi o por un almuerzo o una cena en un restaurante, ¿no? Por un ingreso a un tour, ¿no? O a algún espectáculo, les cobran el IGB. Y en algunos casos el impuesto selectivo de consumo también, ¿no? Pero resulta que a ellos no les corresponde pagar ese impuesto indirecto. Ellos no residen aquí. Y ellos ya pagan un impuesto, un IVA, en su país de origen. Y nadie debe pagar dos veces el mismo impuesto. Es un principio mundialmente aceptado en contabilidad y en aspectos tributarios. Entonces, se considera que los gastos que hace un turista no residente en el país a donde viaja son gastos que constituyen lo que se denomina exportación presunta. Significa que presumo que hemos exportado ese servicio porque quien lo ha pagado, quien lo ha comprado, es un no residente. Y la definición de comercio internacional es entre operación entre un residente y un no residente. Entonces, no les corresponde pagar el IVA o el IGB en el caso del Perú o el ISC en el caso del Perú, hay que devolverlo. ¿Y cómo podemos garantizar que se haga esto en orden y no haya aprovechamientos indebidos? Muy sencillo, como se hace en otros países, el turista llega, tiene una entrada en su pasaporte y tiene una salida. Claramente es una persona que no reside en Perú, y entonces cuando va y compra en una tienda, por ejemplo, una chompa de alpaca, claramente el 18% que está cubriéndose ahí de IGB se le tiene que devolver, porque él tiene que pagar como si fuera un turista, ¿no es cierto? Porque es un turista. Y entonces el IGB no le corresponde pagar, porque eso es para residentes en el Perú. Entonces, lo que se hace normalmente es que cuando la tienda le emite una boleta, un documento donde consta que ha pagado en tal día, con pasaporte número tal, esa compra, esa chompa del paca, y cuando va al aeropuerto, en la oficina del banco, de la Nación, etcétera, o de cualquier banco, va, muestra sus documentos, en algunos países te hacen mostrar el producto, ¿no? Y luego, claramente, te devuelven a tu tarjeta de crédito, te cargan el monto del impuesto IGB pagado. Esto es lo que se considera tiendas libres de impuestos para turistas. Es decir, les van a devolver el impuesto indirecto que están pagando. Y obviamente esto es diferente a los duty free, que están dentro de la zona de los aeropuertos y que ya son para pasajeros que están en proceso de embarque, ¿no? Que están esperando su vuelo. Y ellos tienen efectivamente ya una venta libre de impuestos porque allí se considera que todos los que compran son personas que están de paso, que no son residentes. Buena noticia, esto le hace bien al turismo porque va a hacer que muchos más turistas que van a decir, oye, en Perú te devuelven los impuestos indirectos que has pagado en las compras que has hecho, es un factor que ayuda para que haya una mayor demanda y esto creo que es muy positivo para un sector como el turismo que tiene tantas posibilidades en el Perú y que está tan afectado en los últimos 4 años por una serie de factores. Muchas gracias.